Dios aborrece una lengua mentirosa y pervertida, especialmente una lengua que dice que habla por él. El salmista habla de juicio de Dios silenciando tal tipo de lengua. Salmo 120, versículos 3 y 4 dice, ¡ay, lengua engañosa! ¿Qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas de retama. Dios callará aquella lengua mentirosa, con flechas puntiagudas golpeando a su cuerpo. Dios lo silenciará por el uso de fuego, la imagen de brasas ardientes de retama muy inflamables. Una costumbre en el antaño para destruir a su enemigo era de recoger ramas secas del árbol de retama, encenderlas y colocarlas en la tienda donde su enemiga dormía. Rápido, espantoso juicio. El mismo tipo de juicio espera a los que tergiversan la palabra de Dios. Mientras tanto, Dios encomienda la responsabilidad de silenciar a los falsos maestros a su cuerpo. La lengua es un instrumento devastador de destrucción, no solo en el mundo, pero también entre los hijos de Dios. Pablo señala ese problema en 1 Timoteo 1, 5 a 7. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviando a algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Si va a fortalecer el cuerpo de Cristo, deben también callar a los que enseñan error. Esto es básicamente lo que dice aquí en Tito capítulo 1. Si uno quiere ver el grado de depravación del hombre, solo examine su boca. Mire lo que dice en Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. La idea es siguen engañando. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. No hay nada que demuestre más la depravación del hombre que la lengua. Isaías lo reconoció. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Eso es la realidad que dice Isaías. Y vendrá tiempo cuando Dios cerrará la boca de los pecadores. Dios quiere personas que hablan su palabra. Es como decir Tito, no es suficiente solo enseñar la verdad. Tiene que callar, tiene que silenciar a ciertas personas. Dios puede silenciarlos por medio de la salvación. Caso resuelto. Podría silenciarlos por la muerte. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de silenciarlos hasta que Dios lo hace definitivamente. Y esa función es responsable de los ancianos del temple comprobado. Podemos silenciarlos por revocar su derecho de hablar públicamente. No le dé oportunidad ni plataforma. No le dé ni clase de escuela dominical ni estudio bíblico. No le dé ni radio, ni televisión, ni redes sociales. No los deje hablar públicamente en la congregación. Podemos también silenciarlos por medio de dominarlos con la verdad. Debemos hablar la verdad tan clara, tan precisa, aparente y poderosa, que los falsos maestros huyen a esconderse por su incapacidad y por su vergüenza. Podemos silenciarlos por medio de vivir vidas santas. 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La gente debe ver el contraste con su vida y reconocer que en la vida de los falsos maestros no hay justicia y por ende no hay verdad. Quisiera enfocar este fenómeno en la congregación, el cuerpo de Cristo, con 3 preguntas que señalan por qué deben ser callados. Primero, ¿cómo son los hombres que deben ser callados? Esto lo vemos en versículos 10
a la primera parte de 13. Miren que son numerosos. El versículo 10 inicia, porque hay aún muchos. No dicen que vienen de vez en cuando, o que hayan pocos. En Creta ni tenía liderazgo espiritual en las congregaciones, y ya estaban muchos. Estaban por todos lados. La palabra por qué, que inicia el versículo, indica que hay una conexión al versículo 9. La razón que tienen que poder refutar los que contradicen es porque hay muchos de ellos. Dicen aquí retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer o refutar a los que contradicen. Estos falsos maestros se asocian con la iglesia, se meten dentro de la congregación, estrechan lazos personales con los creyentes en la congregación. 1 Timoteo 4, 1 y 2 lo describe, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. En 2 de Pedro, Pedro delata esa situación. En 2 de Pedro 2, 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, mire peligro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y Pablo también une su voz. Romanos 6, 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras, suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, el Nuevo Testamento mismo describe en varios lugares a estos hombres como destructivos a la fe, como crueles, engañadores, avaros, impíos, orgullosos, ignorantes, odiosos, vanos, inútiles, y a todo costo deben ser callados. Miren cómo es su comportamiento. Los describe Pablo en este mismo versículo, porque aún hay muchos contumaces, o puede decir rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Su comportamiento primero es rebelde. Están fuera de control. La congregación no los puede controlar. No responden a la autoridad espiritual. No responden ni al control de los ancianos, ni de las Escrituras, ni del Espíritu Santo, ni de Dios mismo. Profesan ser cristianos, identificados de alguna manera con la congregación, pero no se someten a la autoridad de la misma. Falsos maestros siempre quieren ser vistos como parte de la congregación, pero nunca quieren estar bajo autoridad. Cuando se encuentran algunos de estos falsos maestros en su pecado y la iglesia trata de actuar bíblicamente para corregirlos, ellos huyen de tal autoridad. No quieren nada que ver con la autoridad, no quieren someterse, funcionan en independencia de Dios, de la palabra de Dios y de la iglesia de Dios. Quieren ser independientes, no quieren rendir cuentas a nadie por lo que enseñan. Inevitablemente forman un ministerio propio, lo hemos visto, con su propio nombre, donde solo ellos son la autoridad. Si por acaso tienen una junta directiva, se compone de familiares y amigos, y por ende no les interesa someterse ni a la Biblia ni a sus enseñanzas. Personas que enseñan error huyen de la autoridad,
Huyen de rendir cuentas, no quieren someterse, son rebeldes. También su comportamiento se llena de vanas palabras. Dice aquí, habladores de vanidades, lleno de sonido y furia que no significa nada. Su forma de hablar es suave, persuasiva y fluida, pero no tiene nada que decir. Es como inhalar aire a sabores. No hay nada. Sus palabras no van a ningún lado de una cabeza hueca que produce tonterías. Es fantasía no bíblica, pensamiento de su torcida imaginación, no de la verdad de Dios. En su comportamiento se dedican a engañar la mente. Es lo que significa la palabra aquí. Engañadores. Tratan de convencer la mente de la gente que hablan la verdad cuando no lo es. Seducen la mente de las personas. Personas con picazón de oídos que quieren maestros según sus concupiscencias. Fantasías, cosas misteriosas, cosas que les hacen sentir bien. Son rebeldes que usan sus tonterías para engañar a la gente. Aquí Pablo lo señala, dice mayormente, especialmente los de la circuncisión. En Creta estuvo un grupo distinto de esos engañadores, compuesto de algunos judíos. Quiere decir que la herejía específicamente vino de entre de los judíos, probablemente un grupo que se llamaba el Partido de la Circuncisión. Esta secta había infiltrado a los cristianos y proponía, si somos cristianos y creemos que Jesús es el Mesías, pero uno no puede conocer a Dios completamente a menos que se circuncidan y sigan la ley de mosaica, la ley ceremonial. Era como decir, está bien vivir en Cristo, pero tenemos muchas otras cosas que tienen que observar o hacer, no importa lo que dice la enseñanza que hemos recibido. Ahí está la rebeldía. Y estaban engañando a la gente de Creta. Deberían ser callados. Pero miren lo que dice más de ellos. Profesan conocer a Dios. Mire versículo 16. Profesan conocer a Dios. Diciendo, nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos a Dios mejor que ustedes, porque somos los circuncidados y guardamos la ley mosaico con todas sus ceremonias. Ustedes solo creen en Cristo. Ese cristianismo inferior, dice, eso era herejía. Puso más confianza en los mitos y mandamientos humanos que en Cristo, creyendo que la circuncisión y guardar los mandamientos podría salvarlos. Sin duda se habían metido en posiciones de enseñanza entre el cuerpo de Cristo en Creta. Tal vez eran educados y la gente lo respetaba, pero habían metido. La estrategia de su comportamiento también apuntaba a las familias. Mire lo que dice el versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras. ¿Por qué? ¿Por qué apuntaban a las familias aparte de la congregación? Porque si logran conseguir el oído de la familia aparte de la congregación, la familia no cuenta con las defensas de hermanos para señalarles la falsedad de su enseñanza. Y es más fácil confundir y engañarles. Por eso mismo las sectas como Testigos de Jehová o los mormones llegan a su puerta ofreciendo estudios bíblicos en privado. Quieren cortarle la fuente de su fortaleza, el resto del cuerpo de Cristo. Buscan personas con problemas, con culpa, personas vulnerables. ¿Y qué hacen? Dice, enseñando cosas que no deben. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cosas que no deben. Trastornan a familias enteras por medio de enseñar cosas que no deben enseñar. No tienen derecho de enseñarlas porque dicen que son verdades y no lo son. Tergiversan la palabra de Dios.
tergiversan lo que enseña la Biblia de Dios, de Cristo, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su obra. Tienen el efecto de producir confusión, dudas, caos, trastorno en familias, revocando las familias. Hoy entran en las casas, no tienen que ni tocar la puerta. Entran en las casas por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, libros, folletos. En la privacidad de sus hogares, personas se alimentan con este error, sin nadie que les puede ayudar. La motivación de su comportamiento es ganancia económica. Dice, por ganancias deshonestas. ¿Se acuerda de que uno de los requisitos del anciano que no era no amante de ganancia deshonesta? Todo lo que son los ancianos es lo opuesto de los falsos maestros. Si son irreprensibles los ancianos, los falsos maestros no lo son. No califican como líderes en el cuerpo de Cristo. No son nada lo que Dios quiere como ejemplo a su grey. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por dinero o por la ganancia de reconocimiento. No lo hacen para servir a Dios. Todo su sistema es formado para satisfacer sus propios apetitos y deseos. Cuando no hay ganancia, dejarán de hacerlo. Pero su comportamiento también revela su carácter. Versículos 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Son siempre mentirosos. Hasta la palabra griega para mentir sonaba como creta, era cretizar. Así de famosos por ser mentirosos. No es de sorprenderse que hubo falsa enseñanza corriendo entre las congregaciones. Son malas bestias. Es equivalente a decir, esos son algunos animales. Ellos solo funcionan a nivel sensual, gobernados por pasiones e instinto, salvajes, despiadados, maliciosos. Son glotones, ociosos, o decir, barrigas lentas. Describe a alguien que se excede, que tiene una gran barriga que no va a correr muy rápido, saciando con lo que desea. Obeso, no trabaja, lujuria descontrolada, avaricia sin límites, dándose gusto a sus antojos y a sus deseos. Y Pablo afirma, este testimonio es cierto, es verdadero. Afirma que lo que describió el profeta de los cretenses era cierto en su experiencia. En gran parte es cierto hoy mismo de los falsos maestros, verificado por presencia de mentirosos, maliciosos, glotones obesos, que alimentan sus deseos a expensas de personas que ni siquiera saben lo que está ocurriendo. La primera pregunta, ¿cómo son ellos? Ese es cómo son. ¿Cómo debemos, segunda pregunta, reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar a estos hombres que deben ser callados? Versículos 13 y 14. Dice, por eso, por lo que son, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Primero, repréndalos severamente. Por eso dice, por eso repréndalos severamente. No es vengativo, es restaurativo. No los reprende para condenarlos, reprende para confrontarlos y mostrarlos su error, enseñarlos la verdad, para que sean sanos en la fe. Si son hermanos, quisiera rescatarlos. Trata de guiarles a la verdad, a salir de su error. No los ignore, no los deje solos en el error. No, eso sería negligencia. Repréndelos, está en el tiempo presente, lo cual significa que debes seguir reprendiéndolos. Cuando personas no soportan sana doctrina, ¿qué hacemos?
¿Solo condenarlos? ¿Solo cortarlos? No, seguimos enseñándoles en privado primero y después con 2 o 3, reprendiéndolos, redarguyéndolos con paciencia e instrucción usando la palabra de Dios. Pero dice repréndelos severamente. Eso es una palabra muy fuerte. Significa cortar como con machete filoso. Es cuando el machete tiene buen filo y un solo se corta una rama del árbol. Es como amputar su oportunidad, callarlos de inmediato. Según de Timoteo 4:2, la segunda parte dice, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Según de Timoteo 2:25, continúa corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce a pleno conocimiento de la verdad. La acción de cortar es para su bien. Es como una cirugía, donde corta para lograr que se cura. Lo cortamos para que ocurra un cambio, para que sean sanos en la fe, que tengan sanas creencias. No atacamos a la persona, sino el error, lo dañino. Lo defendemos a los cristianos. No defendemos a los cristianos desacreditando al individuo, sino aplicamos la verdad de la palabra de Dios. Aplicamos la palabra de Dios al error. Usando la verdad, quitamos la plataforma de hablar, la oportunidad de propagar lo falso. Sanos en la fe, ese es nuestro objetivo, con sana doctrina, conforme a la palabra de Dios. Sana doctrina produce integridad, produce justicia, crecimiento, no produce enfermedad y muerte, como los falsos maestros. Debemos, en primer lugar, reprenderlos severamente, intencionalmente, para que sean sanos. Pero si no escuchan, debemos activamente rechazar el error. Versículo 14. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No prestando atención significa no dedicándose a. No lo escuche, no lo haga caso. Evite escuchar el error a todo costo. Lo que ha reprendido ahora, dese vuelta y rechácelo. No lo sigue entreteniendo. Hay personas que empiezan con una perspectiva evangélica y escuchan al error. Y vuelven a escuchar el error. Y escuchan el error. Y nunca lo reprende. Nunca lo dicen alto. Solo escuchan y escuchan y escuchan. Y tarde o temprano dejan la base de la fe cristiana y se dan a la deriva, soltado por la confusión, estimulado en su mente porque se expusieron continuamente al error. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. No lo ponga atención para nada a estas cosas. ¿Qué son los mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad? Sin especificar exactamente lo que era la herejía, el punto principal es que se apartaron de la verdad. Los que deben ser callados son los que se apartan de la verdad, no retienen la palabra fiel. Mitos judaicos, los judíos tenían la tendencia a tomar la palabra e interpretarlo alegóricamente, haciendo que saliera cosas raras de manipuleo de las palabras, no lo tomando en su contexto, alegando que la palabra decía lo que no decía, clamando que fue una revelación mística o secreto que hayan descubierto que Dios le había concedido. Y esa supuesta revelación especial o secreta les hace sentir mejor o más especial que los demás. Pero no eran creyentes verdaderos, porque sus vidas no eran dadas a Dios. Trataban de llenar su vida con cosas místicas que supuestamente les elevaban ante Dios,
pensaban que vivían en una esfera más alta que la gente normal porque conocían a Dios de una forma más espiritual o mística. No lo haga caso a esto. Mandamiento de hombres es legalismo ceremonial. Los judíos que creyeron que todo lo que Dios quiso era un sacrificio. Solo quería que se haga un rito, que solo querían la ceremonia. Y si hicieron estas cosas, Dios estaba complacido con ellos. Y dado que Dios quiso aquello, inventaron más y más reglas, más y más ritos, más y más mandamientos y tradiciones. Y si observaban todos, eso era lo que agradaba a Dios. Y Dios se los aceptara. Eso era lo que creían. No tan diferente de lo que vemos en ciertos lugares de hoy. La gente piensa que solo viene al culto frecuentemente que Dios está complacido con ellos. Si dan esto y el otro, que todo tipo de acción, que eso es todo lo que Dios quiere. Nada que ver con la vida que Dios quiere que ellos vivan. Entonces, la segunda pregunta era, ¿cuál es la reacción que debemos tener ante estos hombres? La tercera pregunta, ¿cuál es la evaluación divina de estos hombres que deben ser callados? Versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Dios lo evalúa en dos áreas. Primero, la evaluación divina de lo interno. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Los judíos de esta secta creyeron si guardaban todas las ceremonias y tradiciones y obedecieron todos los mandamientos de los hombres, se purificaban a sí mismos. Como todos los ritos ceremoniales que se trataba con comida limpia o inmundo, podía hacerse puro en su interior. Vemos hoy, la gente piensa si enciende velas, si rezan las oraciones, si hacen rosario, si se arrodillan, que eso produce limpieza en su interior. Pero para ellos, si no guardaban esos mandamientos de hombres, si no guardaban las tradiciones místicas o las ceremonias, se contaminarían y serían inmundos delante de Dios. Es como decir, lo que hace en lo exterior afecta a nuestro interior. Pero dijo Jesús, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino aquello que sale. Todas las cosas son puras para los puros. Si es puro en lo interior, entonces todo lo que hace es puro. Todo lo que toca es puro a usted, porque el asunto de la religión verdadera está en lo interior. Todo el asunto tiene que ver con lo que tiene en su interior. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. A los que son corrompidos e incrédulos como estos falsos maestros, en lo interior todo lo que toca es corrompido. El meollo de la confusión en cuanto a religión ceremonial es que las personas creen que porque hacen ciertas cosas o tienen experiencias místicas, sueños o visiones, o porque llevan a cabo ciertas funciones, que estas cosas lo purifican en su interior. Están totalmente equivocados, condenados si creen eso. Si su interior está corrompido, hará que todo lo que toca en cuanto a Dios está corrompido, profanado. Nada de eso ayudaría. Si guardaría todas las ceremonias judaicas y no conoce a Cristo, solo profana a las ceremonias. Si se comulga como católico romano y no conoce a Cristo personalmente y no ha sido purificado en su interior, usted profana esa ceremonia. Le hace una burla, le hace una blasfemia. No funciona. Tiene que primero conocer a Cristo. Él le limpiará en lo interior. Y luego todo lo que es, lo que hace, se purifica.
Primero tiene que tener a Cristo en su vida. Tiene que someterse a Cristo. Su mente como su conciencia están corrompidas. Es un golpe duro a los falsos maestros que piensan que se puede purificar por sus acciones legalistas o por sus experiencias místicas. Todo lo que tocan es contaminado. Su religiosidad es como enferma a Dios. Su mente, su intelecto, su conciencia, su discernimiento, todo está contaminado. Su juicio moral, su percepción de bien y mal, su discernimiento, todo corrompido. Demasiado corrompido para comprender la verdad o hacer juicios verdaderos. Esa es la evaluación divina de lo interior. ¿Qué tal es la evaluación divina de lo externo? Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Profesan conocer a Dios. Por supuesto profesan. Están flotando alrededor de la congregación como sopilotes diciendo ser cristianos. También profesan conocer a Dios más profundamente, a un nivel superior con sus revelaciones secretas especiales. Profesan conocer a Dios más que todo lo demás. Pero observen sus hechos. Dice, con sus hechos lo niegan. No conocen a Dios más íntimamente que verdaderamente son sus hijos. Sus hechos, mírenlos, sus hechos los delatan. En 2 Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Su conducta se compruebe que son mentirosos e hipócritas que ni siquiera conocen a Dios. Abominables, dice. Abominables quiere decir repulsivos y despreciables a Dios. Es una palabra usada de ídolos e imágenes paganos. Desobedientes a todo lo que representa a Dios. Desobedientes a su persona, a su palabra, a la congregación, a los ancianos. Inútiles para cualquier buena obra buena. No proveen nada útil, son llenos de aire caliente. A pesar de todo lo que dicen, que ofrecen, lo único que hacen es confundir. Estas son las personas que deben ser calladas. Son como un cáncer en el cuerpo de Cristo. Hacen daño en el cuerpo de Cristo. En el reino de Dios, dañan los propósitos de Dios. Como cáncer no puede ser ignorado. Debe ser curado o extirpado. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hable las cosas que son sana doctrina, que son aptos para el crecimiento espiritual, integridad espiritual. Prepárese. Concéntrate en lo verdadero y no como los cajeros en el banco. Concéntrate en lo verdadero y no tendrá problema en reconocer el falso. ¿Qué hacemos? Es preciso tapar la boca. Es preciso tratar con los que tergiversan la palabra de Dios. Oremos. Padre, es una palabra muy al punto en el día de hoy, porque no hacen falta los que tergiversan tu palabra, los que enseñan falsedades, los que engañan a la gente. Que te conozcamos de tal forma que podemos corregir, confrontar y mostrarle la verdad y el error de sus caminos. Pero Padre, que no permitamos de ninguna manera que eso se entretiene en nuestra vida. Que no le estemos dando plataforma, que no le estamos escuchando, sino que estamos concentrando en lo que es la verdad, en tu verdad, en nombre de Jesús. Amén.